Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este video para contestar de forma concreta la pregunta: ¿puede un cristiano perder su ministerio? Muchas veces nosotros vemos que hay personas que tienen diferentes llamados que se notan desde el momento de su conversión. Tal vez un llamado pastoral, un llamado de maestro, evangelístico, algún llamado importante a nivel de la alabanza, según las múltiples operaciones de Dios dentro de la iglesia. Hemos visto muchos llamados de personas y sin embargo les hemos visto caer. Muchas veces estas personas caen por sobre todo el tema de la doctrina de Balaam, que es cuando Satanás les envía una persona que aparta su corazón de los mandamientos de Dios, de su palabra. Son personas que entran a la vida de una persona para alejarlo completamente de Dios. Otros también se van a alejar por otras cuestiones, el afán de este mundo y las riquezas, el afán de los estudios, que para muchas personas los estudios son sus estudios, por eso a veces se llama así estudios, y múltiples razones por las cuales una persona vemos que puede abortar de su ministerio. Pero también queda la pregunta: ¿puede una persona definitivamente perder su ministerio, que sea irrevocable, que lo pueda recuperar? Pues bueno, tal vez alguno pensará y apelará a Romanos capítulo número 11, versículo 29, cuando dice la Biblia: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces muchos sugieren que bueno, que cuando una persona es llamada a un ministerio fuerte dentro del pueblo del Señor, ese don y ese llamamiento es irrevocable. Pero lo cierto es que no, a pesar de que la Biblia diga esto. ¿Por qué? Porque hay que entender en qué contexto está diciendo Pablo de que lo irrevocables son los dones y el llamamiento. Pablo no se está refiriendo aquí a un cristiano que pierde su ministerio por causa de un pecado, por causa de una falda, por causa de la fama, por causa de la fortuna. Aquí Pablo está hablando de la restauración de la nación de Israel, y debemos recordar que el pacto que Dios hizo con Israel es irrevocable, porque cuando Dios hizo este pacto con Abraham, Dios mandó que Abraham partiera los animales por en medio, pero solo Dios pasó por en medio. Abraham no pasó. Por lo tanto, el pacto es irrevocable porque es unilateral. Pero además, Dios también le prometió a Abraham. Él le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero también dice la Biblia que Dios juró, y no hallando jurar por alguien mayor que él, Dios alzó su mano y juró por sí mismo. Entonces, el llamamiento que Dios le hizo a la nación de Israel, los dones y el llamamiento que Dios le hizo al pueblo de Israel, es irrevocable porque Dios lo prometió, Dios lo pactó y Dios lo juró. Ese es el contexto cuando estamos hablando de este pasaje, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos casos de personas que perdieron el don de Dios y el llamamiento de Dios por causa de su pecado. Déjenme darles varios ejemplos. El primero está en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, cuando los hijos del sacerdote Elí empezaron a acostarse con las mujeres en el templo, en el tabernáculo, y no les tembló el pulso, a pesar de que Dios les había hecho un llamado solemne. Entonces dice la Biblia de esta manera: Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, así dice Yahvé Elohim de Israel: en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Vean que Dios le había prometido a la familia de Elí que su descendencia iba a habitar en su presencia perpetuamente. Dice Dios: pero ahora dice Yahvé: lejos sea esto de mí, porque a los que me honran yo los honraré, pero a los que me menosprecian serán afrentados. Los hijos de Elí, por causa de la inmoralidad sexual, perdieron su llamamiento y perdieron su ministerio, e inclusive fueron muertos de parte de Dios como disciplina. También encontramos uno de los ejemplos más claros, que es el de Judas, cuando la Biblia dice que Judas había recibido parte del llamamiento apostólico,
pero lo perdió por causa de su pecado. Dice Pedro esto en Hechos capítulo 1 del 16 en adelante. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este ministerio. Este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado, reventó por en medio y fueron derramadas todas sus entrañas. Y esto llegó a ser conocido de todos los que viven en Jerusalén, de modo que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en un rollo de los salmos se ha escrito: sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su encargo. Es necesario pues que los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús entró y salió de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue tomado arriba, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y presentándose a dos, José llamado Barsabás, y apodado Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos escogiste para tomar lugar en este servicio y apostolado, del cual cayó Judas para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue reconocido con los 11 apóstoles. Judas perdió su ministerio por la avaricia. Y ni qué decir de Esaú, que había recibido la bendición de la primogenitura. Y dice la Biblia en el versículo Hebreos 12:16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Vean ustedes que cuando Esaú profanó su primogenitura y la menospreció por un plato de lentejas, aunque lloró su primogenitura y la quiso recuperar, no le fue devuelta porque la perdió, y Dios le dio la bendición a Jacob, y Judas perdió su ministerio y Dios se lo dio a Matías. Así que esto quiere decir, tú ministro que me escuchas, que tú puedes perder tu ministerio por causa de una falda. Tú puedes perder tu ministerio si se te atraviesa un hombre o una mujer que no venía de parte de Dios para tu vida. Tú puedes empezar una vida de pecado, de fornicación, y puedes perder tu ministerio de forma permanente. Y aunque después lo llores, no volverás a recuperarlo. También por causa de la avaricia, por el deseo de enriquecerse, o por causa de poner primero los estudios, los negocios o cualquier otra cosa, también tú puedes perder tu ministerio. Déjame decirte que el ministerio es algo muy importante, es algo que se debe atesorar, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchas personas reciben llamamientos de parte de Dios, pero solo los que lo atesoran y los que lo cuidan y los que están dispuestos a renunciar a cualquier cosa con tal de conservar su llamamiento, estos son los que Dios escoge al final. Así que cuida tu ministerio, protege tu ministerio y no permitas que nada ni nadie te pueda arrebatar el llamamiento que Dios te dio. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan paz.